En este vídeo voy a hacer unas torres de iluminación inteligentes y para esto voy a diseñar, cortar, pintar, soldar, programar y mucho más. Disfruta del vídeo. Bienvenido al canal de Western Home. Tengo pensado crear una nueva serie en la que cada episodio va a consistir en crear una versión casera de un dispositivo comercial. Además, voy a tratar de ponértelo lo más sencillo posible para que tú también puedas repetir cada proyecto. Ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra con el proyecto de hoy, que como ya sabrás son unas torres de iluminación inteligentes. Lo que estás viendo ahora mismo es el dispositivo que yo he encontrado en internet. Esto no es publicidad, pero por si tienes curiosidad, pues estas torres son de Corsair, las he encontrado en PC Componentes y cuestan en torno a 180 euros. Obviamente yo he conseguido hacer estas torres gastando mucho menos dinero, aunque sí que es verdad que algunos materiales, como sobre todo los de la estructura, pues no son igual de buenos. Sin embargo, creo que la diferencia de precio es muy grande. Ya veremos cuánto ha costado todo el material que utilizo a lo largo del vídeo. Lo primero de todo, ¿cuál es el componente principal de este proyecto? Pues está claro que las tiras LEDs. En concreto, tienen que ser el modelo WS2812B o cualquier otro modelo en el que los LEDs sean independientes, es decir, que cada LED pueda tener un color diferente. Yo he utilizado 35 centímetros de tira LED para cada torre. Para que quede bien, la idea es que las torres sean un poquito más altas que el ordenador, así que simplemente ten eso en cuenta para cuando cortes la tira LED. En cuanto a la estructura de las torres, que también es muy importante, hay muchas posibilidades. Simplemente escoge la que mejor te venga. Puedes imprimirla en 3D, utilizar algún perfil de aluminio o hacerlo con madera, que es lo que voy a hacer yo. No he elegido la madera por nada especial, simplemente la tenía en casa y por eso la utilizo. El único inconveniente que tiene es que hacen falta algunas herramientas para trabajar con ella, como por ejemplo una fresadora. El primer paso es cortar un canal de 1 centímetro de ancho en la torre para poder poner en él la tira LED. Ahora preparamos las bases de las torres. Yo las he hecho cuadradas, con 10 centímetros de lado. La altura de estas es de 35 milímetros, lo que es perfecto para hacerles unos agujeros donde esconder toda la electrónica. Ya puedo cortar las torres a la medida que necesite y pintarlas dándoles un acabado más bonito. Una vez se ha secado la pintura, pego las tiras LEDs en las torres. Previamente les he tenido que soldar los 3 cables que necesitan para su funcionamiento. Lo siguiente que habría que mirar es cómo voy a hacer para difuminar la luz. Si no pones ningún difusor se van a ver los LEDs y eso queda bastante cutre. Con un difusor se verá mucho mejor. En principio pensaba hacer el difusor con la impresora 3D, que es una buena opción. Simplemente habría que imprimir una tapa fina de color blanco de unos 0,4 milímetros de grosor. Sin embargo, tengo resina epoxi en casa porque estoy haciendo otros proyectos que ya verás en el canal.
De hecho, si no te quieres perder los demás proyectos, suscríbete al canal y activa la campanita. También déjame saber en los comentarios qué te gustaría ver en los próximos vídeos. Lo primero que debemos hacer para poder aplicar la resina es tapar todas las posibles fugas con silicona, ya que la resina fluye con mucha facilidad, pero es muy difícil limpiarla. Para poder poner luz en la base como en las torres originales, también voy a utilizar la resina. Para esto voy a ir a cualquier programa de diseño 3D y diseñaré una forma para la base. Si vas a seguir mis pasos en la creación de este proyecto, no caigas en los mismos errores que yo y no hagas las paredes tan gruesas. Yo las hice de 3 milímetros y me ha costado demasiado trabajo quitarlas posteriormente. La resina que he utilizado es de la marca iCrystal, pero puede ser de cualquier otra, siempre y cuando los usos que especifica el vendedor coinciden con el que le vas a dar. Yo por ahora, sinceramente, no tengo mucha experiencia con la resina, así que si ves que cometo fallos, déjame saberlo en los comentarios. Las proporciones que se deben aplicar son de 2 a 1. En mi caso han sido 150 gramos del componente A y 75 del componente B. Es importante mezclar muy bien, y antes de aplicarla, echarla en otro vaso, ya que en las paredes del primero se pueden quedar restos de pigmentos y componentes sin mezclar. El colorante que utilizo lo he comprado en Amazon, y cuando me ha llegado me he dado cuenta de que su uso principal es para pigmentar jabón. La verdad es que no recomiendo su compra, aunque salen más baratos que los colorantes para la resina. Para las torres he añadido el colorante blanco, y para hacerlas algo más bonitas también les puse una gota de magenta. Una vez hecha la mezcla, las vamos echando poco a poco en los canales y en las formas que hemos impreso. Recuerda que debes ajustar el nivel de las formas para que la resina se quede nivelada. Esta resina tarda en secarse 48 horas, así que mientras aprovecho y pinto las bases de las torres. Ya han pasado las 48 horas y como puedes ver la resina ha quedado totalmente seca. Ahora opcionalmente podemos lijarla para que difumine mejor la luz. El siguiente paso es soldar en la base de las torres los componentes electrónicos. ¿Qué componentes? Pues tampoco hacen falta muchos, sobre todo el módulo Bluetooth para que pueda comunicarse el Arduino con el ordenador y el propio Arduino, que será el modelo Nano y se encargará de controlar los colores de la tira LED. Recuerda que como son dos torres necesito dos Arduinos y dos módulos Bluetooth. El modelo del módulo Bluetooth es el HC05. ¿Realmente hace falta utilizar el módulo Bluetooth? Pues la verdad es que no. Se podrían conectar las torres al ordenador mediante un cable USB y hacer la comunicación entre el ordenador y los Arduinos utilizando simplemente los puertos serie. Las dos opciones son buenas y por eso yo voy a desarrollar ambas. Lo bueno de utilizar el módulo Bluetooth es que hace que las torres sean inalámbricas, pero los colores cambian de forma más lenta. Al conectarlas al ordenador, la comunicación es mucho más rápida y por ello los colores se actualizan con mayor velocidad. Yo cuando vi el vídeo de las torres de iluminación originales por primera vez, estaba convencido de que por 180 € eran inalámbricas, es decir, que no hacía falta conectarlas al ordenador con cable. Sin embargo, después de ver el vídeo varias veces e investigar, me he dado cuenta de que sí que es necesario. Realmente hay una torre que tiene que conectarse al ordenador, que es la torre base,
y el resto de torres, que se llaman torres de expansión, se van conectando una a la otra, como puedes ver en la imagen. La buena noticia es que el código, que veremos más adelante, es prácticamente el mismo para hacer las torres con o sin Bluetooth. El esquema eléctrico es muy fácil. Por un lado hay que conectar la tira LED, que solo tiene 3 pines, el de tierra, el de alimentación y el de datos. El de tierra se tiene que conectar tanto a la tierra de Arduino como a la de la fuente de alimentación. El de alimentación solo a la fuente y el de datos a un pin digital de Arduino. Si quieres saber más sobre cómo utilizar estas tiras LEDs, te dejo aquí arriba en sugerencias un vídeo sobre ellas. Por otro lado está el módulo Bluetooth. Su conexión también es muy fácil. GND, como siempre, a GND de Arduino, VCC al pin de 5 voltios, RXD a TXD de Arduino, es decir, el pin digital 1, y por último TXD del módulo Bluetooth a RXD de Arduino, que es el pin digital 0. Toda esta conexión hay que hacerla para cada torre. Respecto a la fuente de alimentación, yo estoy utilizando una de 5 voltios y 3 amperios. Además, tiene dos opciones, utilizar dos, una para cada torre, o solamente utilizar una y derivar los cables a ambas torres. Una vez hayas montado el circuito eléctrico, es decir, hayas hecho todas las conexiones electrónicas, antes de pasar con el tema de la programación, lo primero que tienes que hacer es vincular los módulos Bluetooth a tu ordenador. Entonces, para ello tienes que ir a las opciones de Bluetooth de tu ordenador y activar esta opción, es decir, activar el Bluetooth. Una vez has hecho esto, tienes que darle a la opción de agregar Bluetooth u otro dispositivo. ¿Para qué? Pues para que tu ordenador encuentre los dos módulos HC05 que estamos utilizando. Como estamos utilizando dos, pues primero vinculas uno y después el otro. Como puedes ver, me pide una contraseña. Normalmente suele ser un 234, a no ser que tú pues la hayas cambiado previamente. Si no te funciona con esta opción, es decir, si no te funciona la contraseña 1234, pues puedes probar 0000, es decir, 4 ceros. Alguna de las dos te tendrá que funcionar, a no ser que, pues eso, lo que he dicho, que las hayas cambiado antes. Entonces, con esto ya tendrías los módulos Bluetooth emparejados a tu ordenador, que no es lo mismo que conectados. La conexión se hará a través del programa que haremos más adelante. Después tienes que ir a más opciones de Bluetooth, puertos COM, y como puedes ver nos aparecen 4 puertos, que son 2 puertos por cada módulo Bluetooth. A nosotros los que nos interesan son los de salida, para poder enviarles información. Apuntas un nombre, que en mi caso son COM5 y COM7, y con esto ya estaría. El programa que se va a encargar de leer la pantalla del ordenador y analizar sus colores va a estar desarrollado en Python, que supongo que ya tendrás instalado este lenguaje de programación en tu ordenador. Lo que seguro que no tendrás instalado son las 4 librerías que vamos a utilizar. ¿Cuáles son estas? Pues OpenCV, PySerial, Py2G y Pillow. Entonces, para instalarlas hay que utilizar la opción pip3 si estás utilizando la versión 3 de Python o pip si estás utilizando la versión 2. Yo voy a dejar pip3 porque utilizo la versión 3. Install OpenCV para la primera librería, contrib-python, ¿vale? Yo si le doy, pues me va a decir que ya la tengo instalada, tú si no la tienes, pues se te instalará. La siguiente librería es básicamente ejecutar el mismo comando, pero en vez de poner OpenCV, pues hay que poner PySerial. PySerial lo que nos va a permitir es hacer la comunicación serial a través del puerto serie o utilizando los módulos Bluetooth con Python, ¿vale? La tercera librería sería Py2G, que lo que hace es pues básicamente hacer capturas de pantalla para después poder analizar qué colores pues están en nuestra pantalla, ¿no? Entonces pues lo mismo, hay que instalarla con el mismo comando pip3 install Py2G y a mí me dice lo mismo, que ya está instalado. Y por último hay que instalar una librería que se llama Pillow, que básicamente es el mismo comando, que la necesita Py2G pues para hacer eso que he dicho antes. Entonces pues también la instalamos y con esto ya estaría todo. A mí me salen los 4 mensajes de que ya las tengo instaladas, a ti si no las tienes pues se te instalarán. Este es el programa que he hecho en Python para analizar los colores de la pantalla del ordenador y enviar estos datos a Arduino a través del puerto serie o utilizando los módulos Bluetooth. Lo único que tú tienes que cambiar es el número de LEDs, dependiendo de la cantidad de LEDs que tú tengas. Si tienes aquí 50, pues simplemente pon un 50. Y aquí el nombre de los puertos serie. Da igual si tienes los módulos Bluetooth conectados, es decir, si lo estás haciendo con los módulos Bluetooth o con los Arduinos conectados directamente al ordenador. Simplemente pon los nombres de los puertos serie, que en mi caso se llaman COM3 y COM6, y estoy utilizando una velocidad de transmisión de 9600, porque ahora mismo estoy con el módulo Bluetooth. No he podido configurarlo para utilizar una mayor velocidad, aunque he buscado en internet y pone que la velocidad máxima es 38400. Sin embargo, solo he conseguido que funcione con esta velocidad, así que la voy a dejar así. Y cuando conecte las torres a través del USB, pues la aumentaré. Seguramente pues le ponga 115.200 o 500.000.
Y el timeout no lo tienes que tocar, simplemente es el tiempo que le das a la función para que se conecte al módulo Bluetooth antes de que te dé un error si no lo consigue, ¿vale? Entonces, simplemente cambia los nombres de los puertos serie, la velocidad de transmisión de datos si es que necesitas cambiarla y los números de LEDs. Si quieres aprender a montar proyectos como el de este vídeo, en Western Home tenemos un curso donde explicamos programación y electrónica totalmente desde cero, además de IoT y cómo crear dispositivos completamente funcionales como estas torres de iluminación. Si estás interesado y quieres más información, pásate por nuestra página web. En el código de Arduino también tienes que cambiar muy pocas cosas. Sobre todo el número de LEDs que hay en tu base, que en mi caso son 14, tú a lo mejor tienes más o menos. El número de LEDs que hay en la torre, que en mi caso son 21. Los pines digitales que estás utilizando para la base y para la torre, bueno, para los LEDs que hay en la base y los LEDs que hay en la torre, que en mi caso yo estoy utilizando el 7 y el 6. El brillo, que yo he puesto 200, esto también depende un poquito del amperaje de tu fuente de alimentación, de cuántos amperios puede proporcionar. Y por último, la velocidad a la que se van a transmitir los datos en la comunicación serie. Yo ahora tengo puesto 500.000 porque la última vez que he utilizado las torres estaban conectadas al ordenador, pero esto lo tienes que modificar según pues si estás utilizando el Bluetooth o también pues dependiendo de la velocidad que quieras utilizar, pues ya sea 9600, 115.200, 38.400, lo que sea. Pero es muy importante que coincida la misma velocidad que le pones a Arduino aquí que la velocidad que estableces en el código de Python. Si además vas a conectar las torres de iluminación a tu ordenador y las vas a tener conectadas, para saber qué puertos tienes que poner en el código de Python, te puedes venir aquí a herramientas, puerto, y si tienes conectadas las dos torres, pues aquí te aparecerán dos puertos, uno por cada torre, ¿vale? Entonces, en este caso, imagínate que el Arduino 1 que yo ahora tengo conectado es una torre de iluminación, que no lo es, pero bueno, vamos a imaginar que lo fuera, pues tendría que coger el nombre COM3 y llevarlo al código de Python y ahí donde creábamos la comunicación serie, pues poner COM3. Igual que para el Bluetooth, pero desde aquí, desde herramientas, puerto, es donde podemos saber el nombre de los puertos cuando tenemos los Arduinos conectados al ordenador. Si te estás preguntando que cuánto ha costado montar estas torres, más o menos han salido las dos por unos 40 a 50 euros, es decir, 20-25 euros por torre. Como puedes ver, son mucho más baratas que las de Corsair, aunque para ser justos también hay que decir que obviamente este precio que nosotros hemos dado es solo de materiales sin contar tiempo de trabajo, ni impuestos, ni ningún beneficio, y además el software que ofrece Corsair está más depurado, también ofrecen una interfaz gráfica y la estructura de las torres es de mejor material. Con esto ya estaría terminado el proyecto. La verdad es que creo que al final ha quedado un resultado espectacular, quedan muy bonitas las torres al lado del ordenador y además me lo he pasado muy bien haciéndolas. Ya para terminar me gustaría decirte que en la descripción te voy a dejar los dos códigos, tanto el de Python como el de Arduino, para que tú también puedas hacer este proyecto y simplemente tengas que cambiar esos parámetros que te he mencionado. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y si te ha gustado dale like y suscríbete al canal.